Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Obedeciendo y no haciendo. Ese va a ser la frase o el tema o la idea en la cual vamos a estar hablando esta mañana. O lo puedo decir también de otra manera: el cielo se alcanza obedeciendo y no haciendo. Bien, en este evento, es decir, en estos pasajes que estamos leyendo acá, se ha estado hablando con respecto a lo que es lo de los niños. Anterior a esta lectura se habla de los niños. En este caso, al hablarse de los niños, hay un contraste con estos versículos que estamos leyendo. Y el contraste es en que los niños, dijo el Señor anteriormente, tenían o eran parte del reino de los cielos. Pero en este caso, en el caso de este hombre, vemos que para él ya es una cosa difícil. ¿Por qué es difícil? Porque en este caso ya él no es niño. Y eso es lo que vamos a ver acá. Este hombre se presenta, de acuerdo a lo que leíamos, se presenta con esta visión, con esta idea de cómo alcanzar lo que era el reino de Dios. Y en esta oportunidad le dice y empieza diciéndole, bueno, ¿de qué podía hacer para lograrlo? Y esto es lo que, bueno, debemos de saber en primer lugar, hermanos, que lo que es la vida eterna, lo que es el cielo, lo que es eso que nosotros conocemos a través de las Escrituras, que hay una eternidad, que hay un Dios, que hay un cielo. Es imposible que las personas puedan heredar el reino de los cielos sobre los principios de qué hacer, sobre la idea de qué puedo hacer para lograr, diríamos, mi salvación. ¿Qué puedo hacer para ser acepto a Dios? Hay siempre esa idea dentro de la vida común. Y también estamos incluidos nosotros como creyentes dentro siempre de esta idea de que qué es lo que podemos hacer para tener mayor acceso a lo que es de Dios o a lo que es el cielo de Dios. Es importante señalar que la salvación, hermanos, es un don de gracia que Dios otorga por su misericordia. Es decir, que si la salvación se pudiera comprar o si se pudiera entrar al cielo comprando esas posiciones en el cielo, a la verdad que
sería un hecho que todos los millonarios que hay en el mundo serían los primeros que estarían prácticamente como candidatos para estar en el cielo, porque tienen los recursos. Usted sabe, por ejemplo, de todo este tipo de gente muy millonaria que siempre están previniendo los peligros. Por ejemplo, hoy que se está generando mucho los rumores de guerra, ellos están invirtiendo en búnkeres, están invirtiendo en ciudades subterráneas para sobrevivir. Es decir, tienen ellos la capacidad, están explorando lo que pudiera ser los planetas para poder emigrar a los planetas. Con el dinero se puede hacer mucho, pero lo que no se puede es entrar al cielo por medio de dinero. Entonces, en este caso, este hombre quería heredar el cielo o el reino de Dios. Decíamos sobre el principio de qué hacer. De qué hacer, está diciendo él ahí. ¿Qué puedo hacer para heredar el reino de Dios? Y vuelvo a repetir, pues, que la salvación es un don de gracia que Dios otorga por su misericordia, donde definitivamente el hombre, hermanos, dada su incapacidad de pecado, jamás puede lograr tal objetivo como es el cielo. Este hombre acá pudo, diríamos, haber vendido todas sus riquezas, como se lo dijo el Señor. El Señor le dijo, porque le dijo, ¿qué puedo hacer? En los versículos que leíamos, ¿qué puedo hacer? Le dice, para heredar el reino de Dios. Y bueno, el Señor le dijo que vendiera lo que tenía y que lo entregara a los pobres, previo de haberle dicho que debería de guardar o poner en práctica los mandamientos. 5 mandamientos son los que el Señor menciona ahí. Y uno de los 5 es el amor, sobre todo al prójimo. Eso fue lo que el Señor le dijo. Bueno, pero no es porque el Señor le estaba diciendo que por esa vía él podía alcanzar lo que era la vida eterna. Más bien, el Señor le está haciendo un examen de conciencia. Es decir, como él ha dicho que ha guardado los mandamientos, y cuando el Señor le dice que venda entonces lo que tiene y cumpla esos mandamientos que él dice que está cumpliendo, dándole su riqueza a los pobres, lo que vemos ahí es que él no lo hizo y más bien se entristeció y se fue. En este caso, hermanos, es totalmente imposible. Más bien vamos a entrar a de qué manera es como se puede entonces alcanzar el reino del cielo o la vida eterna. Primeramente, la vida eterna, dije que jamás se puede lograr por el hacer, sino la única manera es por la fe, creyendo que solo por medio de Jesús nosotros podemos ser salvos. Dicho de otra manera, es por medio de la fe. Ese es un aspecto que nos permite alcanzar
lo que es la vida eterna. No es, en este caso, por el hacer esto o lo otro, sino que, en primer lugar, por la fe, debemos de creer que solo por medio de Jesús o de Cristo es que podemos alcanzar la salvación. Es realmente siempre, hermanos, contradictorio las maneras como las personas pretenden alcanzar lo que es la vida eterna. Es siempre contradictorio en el sentido de que se piensa que haciendo algo nosotros pudiéramos hacer cualquier cosa. Es más, este hombre pudo haber vendido toda su riqueza, pero no le permitía el hacer eso, el poder llegar o entrar al cielo. La única manera que él podía accesar era a través de la fe, creyendo que a ese a quien él se acercó tenía el poder de salvación para poderlo ingresar al cielo. Eso fue lo que el Señor dijo, hermanos, en el libro de los Hebreos. El Señor habla de que cuando ya Él llevó a cabo lo que es el sacrificio, entregó su vida, dijo que se había abierto un camino nuevo que conducía al cielo. Es decir, es por medio de la fe en Cristo. Jesús dijo también en Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, pero solo se puede ingresar a ese camino por medio de la fe. En el sentido, se lo ejemplifico de esta manera, que usted diga: este camino que voy a tomar, tengo fe que este es el camino que va a llegar al destino que yo quiero llegar. Eso es lo que realmente se necesita en este caso. Se necesita primeramente creer por la fe que solo por medio de él podemos alcanzar la salvación, y no por métodos de qué puedo yo hacer. Es imposible, hermanos, el que se pueda por lo que yo pueda hacer, porque el cielo realmente no es alcanzable para los seres humanos en la condición pecaminosa en la que estamos. La Biblia dice: ¿quién entrará, dice, al lugar santo, dice el Salmo, sino el puro de corazón y el limpio de manos, o el limpio de manos y el puro de corazón? Es imposible que nosotros, o el hombre en sí, en lo general, pretenda alcanzar el cielo por el método del hacer. Podemos ver esto en muchas religiones, hermanos. Por ejemplo, el caso de las religiones, o la religión que más nosotros conocemos, y que casi que ese es nuestro trasfondo, esa religión que nosotros conocemos. Diríamos así prácticamente el catolicismo romano. Sabemos que la idea de estas religiones, o de esta religión en particular, es el hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo hacer para
lograr lo que es el favor de Dios. Y esa es la razón por la cual los vemos nosotros como puntos principales el asunto de las obras. ¿Qué puedo hacer? Pero la palabra del Señor habla con claridad que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. ¿Qué es lo que sucede ahí? No es por obras para que nadie se gloríe. Porque, hermanos, si fuera posible alcanzar el cielo por el hacer, es decir, por el hacer estas obras, por el ser buena gente, por el ser una persona que no le haga daño a nadie, por ser una persona que doy mis ofrendas, si fuera por ese vehículo que se pudiera alcanzar el cielo, a la verdad que entonces, hermanos, sería la gloria para el hombre y no para Cristo, porque en este caso el hombre se jactaría y diría: yo llevé a cabo tales y cuales cosas y por lo tanto tengo derecho a lo que es la vida eterna. Y esa es la razón por la cual el Señor dice que no es por obras. ¿Y por qué no es por obras? Para que nadie se gloríe, para que nadie presuma, para que nadie piense que se ganó la salvación. La salvación no la puede ganar nadie a título personal. La salvación no la puede ganar nadie por méritos puramente propios. La salvación, como ya dije, hermanos, es por el medio de la fe, que creamos que Jesús es el Salvador, que Él es el único camino que conduce al cielo y que me va a salvar y que nos ha salvado. En el caso de nosotros, los creyentes, nos ha salvado porque un día usted y yo, por la fe, creímos que Él era nuestro Salvador. Entonces, en este caso, esto es lo que vemos acá, tristemente, con el caso de este joven. Hermanos, la gente siempre, al igual que este hombre, está siempre con la idea del cielo. Siempre está con la idea de que llegará un momento para que se traslade la persona a ese lugar celestial, como el caso de este hombre. Pero hay algo que realmente él no había entendido. Él, fíjese que le dice al Señor: bueno, ¿qué puedo hacer? Ahora que el Señor le dice con respecto a los 10 mandamientos y 5 que toca acá, le dice: ya los cumplí, ¿y qué más puedo hacer? Lo segundo que debemos nosotros, hermanos, conocer en este sentido es que la salvación o el traslado, o para lograr lo que es la vida eterna, que es lo que quería este hombre, luego de que nosotros creamos por la fe que Él es nuestro Salvador, el segundo paso es que luego nosotros debemos obedecer a lo que el Señor nos manda. Esto es importante, este segundo aspecto. ¿Por qué? Porque en este particular de este hombre, el Señor le está diciendo: bueno, en cuanto a lo que respecta el deseo que tú tienes de la vida eterna,
lo que tienes que llevar a cabo, le dice el Señor, es, bueno, deslígate de las cosas que te impiden y sígueme, le dice el Señor. Y Jesús le dijo, sígueme. Dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y luego le dice, ven y sígueme, sígueme. Esta palabra del versículo número 21 al final es muy clave también, hermanos, por el hecho de que lo que permitirá que entremos a esa eternidad como seres mortales, como seres que estamos en esta tierra llena o lleno de pecados. Primeramente decíamos que solo es cuando por la fe creamos en Él, y luego de que hayamos creído, necesitamos, hermanos, obedecer a lo que el Señor nos manda que hagamos. Y lo que el Señor aquí manda a este hombre es que le dice, ven y sígueme. Ese es otra cosa diferente a lo que él pretendía, que él lo que pretendía era hacer. ¿Qué hacer? El Señor le dice, lo que vas a hacer ahora es seguirme. Y eso es lo que hace la diferencia, hermanos, cuando la persona, por ejemplo, ya por la fe ha creído que Dios es el Salvador. Nosotros podemos ver el ejemplo, en este caso, de Abraham. Abraham, hermanos, luego de que creyó por la fe, que ese que le llamaba, ese que le ofreció, ese que le apareció en ese lugar donde él moraba, en primer lugar, él se dio cuenta que por la fe ese era Dios, que era el Dios de los cielos, que era el Dios todopoderoso, y que ese Dios valía la pena creer por la fe, que ese Dios buscaba para su persona lo mejor. Y lo que vemos es que luego de que Abraham, hermanos, bueno, creyó a la palabra, y luego el Señor le dio indicaciones. Luego el Señor le dijo, bueno, tienes que dejar tu lugar, tienes que salir de acá. Eso es lo que le dice en el capítulo 12 de el libro del Génesis. Le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y lo que vemos nosotros es que Abraham, hermanos, luego de creer, también, hermanos, Abraham fue un hombre que obedeció a la palabra que luego le dijo el Señor, sal de tu tierra. Estos son como los pasos, los procesos de la vida espiritual. En esto lo que aprendemos es que hay etapas, hay condiciones. Lo que aprendemos es que está ya diagramado lo que nos permitirá, hermanos, alcanzar la vida eterna. Por ejemplo, acá vemos que Abraham, decíamos, no solo creyó por la fe, y luego lo que hizo fue obediencia a lo que Dios le pidió. Y eso es importante. En esto lo podemos ver en cualquier otro pasaje de las Escrituras, como por ejemplo cuando el caso de los apóstoles,
los apóstoles creyeron que Jesús era el Salvador. Creyeron, por supuesto, por la fe, pero luego Él les llama, Él les dice: síganme. Y eso fue lo que hicieron ellos. La palabra clave acá es la obediencia a lo que Dios nos manda a hacer. Esta es la palabra que va coadyuvando, hermanos, a lo que es la vida eterna. Vuelvo a recalcar, el hombre no tiene ninguna capacidad, por mucho que haga, a alcanzar la vida eterna. Es imposible, porque la vida eterna solo se puede alcanzar por medio de la fe en Jesucristo. Y no solo por medio de la fe en Jesucristo, sino que seguido de haber creído por la fe, necesitamos ser obedientes a lo que el Señor nos pide que hagamos. Y eso es importante, hermanos. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, ¿cuántas veces partamos ya y centralicémonos ya en lo que es lo nuestro? Centralicemos en la idea de que, bueno, partamos de la idea que ya nosotros ya creímos, ya nosotros somos creyentes, e incluso así se nos llama, los creyentes. Ya nosotros somos creyentes de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Eso es importante, ¿verdad? Nosotros estamos muy conscientes que no somos herederos del cielo por lo que hemos hecho, sino por la fe en Jesucristo. Pero claro que, como decíamos, que a continuación de lo que va identificando a los que en verdad han creído por la fe, es la obediencia a lo que Dios nos manda que hagamos. Entonces quiere decir que, hermanos, ya en el plano nuestro, si Dios a nosotros nos ha redimido, lo que se espera de cada uno de nosotros es que seamos obedientes. Lo que se espera de cada uno de nosotros es que no vayamos, hermanos, contradiciendo, que no vayamos desobedeciendo. Eso es lo que caracteriza a cada uno de aquellos que hemos alcanzado esa salvación por medio de la fe y no por medio de lo que nosotros podamos hacer. Todo lo que tenemos, lo que va a ir evidenciando es que nosotros somos obedientes a lo que el Señor nos manda hacer. El Señor nos manda, como le dijo a este hombre, le dijo: sígueme. Él debía de haber sido obediente, y eso es lo que le hubiese permitido, hermanos, alcanzar su sueño del cielo. Pero a nosotros, en el caso particular, ¿cuántas veces nos dice el Señor, nos habla el Señor? ¿Cuántas veces el Señor nos habla, como dice el escritor a los hebreos? A los padres les habló por los profetas, a nosotros nos habla, hermanos, a través de su palabra. Cuando usted está leyendo la palabra, damos un amén. Cuando usted y yo estamos leyendo la palabra, ahí estamos leyendo el consejo de Dios. Dios nos habla por medio de la palabra. ¿Qué nos habla? El Señor nos dice de qué manera es que nosotros tenemos que transitar en esta vida. Nos dice de qué manera es que nosotros debemos de actuar en esta vida. En la palabra nos habla de qué manera es que debemos de vivir para su gloria. En la palabra nos habla, hermanos, a través de las predicaciones. El Señor nos habla muchas veces a través de situaciones dolorosas.
Nos habla a través de eventos naturales, a través de terremotos, a través de sequía, a través de enfermedades. Dios tiene diferentes maneras de hablarnos, pero lo que nosotros tenemos que siempre poner en práctica es la obediencia a eso que Dios nos pide que hagamos. Eso es nada más y nada menos lo que necesitamos nosotros implementar dentro de la vida. No hay nada que hacer para salvarse. No hay, hermanos, absolutamente nada que hagamos nosotros para lograr la salvación. Sencillamente tenemos que creer por la fe en que Él es nuestro Salvador y que nos salva por su misericordia y no por nuestros méritos. Y luego lo que tenemos que hacer es ser obediente a su palabra. Cuando nosotros vamos siendo obedientes, hermanos, podemos ver por lo menos dos aspectos. El primer aspecto es que si hablamos del caso, como ejemplo, el caso de Abraham, si vemos el caso de Abraham, vemos que cuando Abraham es obediente a salir, a obedecer la voz que le dice que salga de ese lugar, en este caso nuestro debería de ser: sal de este tu pecado, sal de tu codicia, sal de tus actitudes incorrectas. En el caso de Abraham, cuando le dice sal, él obedece, y eso era, hermanos, algo que corroboraba que iba por buen camino, corroboraba que era un hombre creyente de aquel que le había aparecido. Pero luego la obediencia, en segundo lugar, trae bendiciones. Porque imagínense que si Abraham no obedece, hermanos, para salir de la tierra donde estaba e ir a la tierra que el Señor le mostraba, Abraham no la vio. Abraham pudo haber dicho: bueno, yo acepto el salir, pero primeramente tengo que ir a ver si es cierto ese lugar que tú me estás ofreciendo. Abraham obedeció por la fe. Abraham dijo: yo voy, yo creo a ese ser supremo que es Dios, que me ha aparecido. Y cuando uno, hermanos, es obediente, como en el caso de Abraham, hermanos, le va bien. Le va bien. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Cuando uno es obediente, le va bien. Por supuesto que le va bien, y eso fue lo que les sucedió con respecto a Abraham. Abraham, le voy a decir, era un don nadie. Abraham, no habláramos de él en esta mañana, ni hubiésemos hablado en todos estos miles de años de Abraham. No era nada. Abraham era un hombre común que vivía en una región y que al morir lo hubieran enterrado y no hubiese memoria de él. Pero esta mañana estamos hablando, hermanos, de Abraham. ¿Por qué estamos hablando de Abraham? Porque fue un hombre obediente. Sabemos que, hermanos, de los lomos de Abraham apareció el pueblo de Israel, hermanos, y luego del pueblo de Israel apareció nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo maravilloso que es, lo provechoso más bien que es la obediencia. Te bendeciré, serás engrandecido sobre todas las naciones, estarás arriba, te multiplicaré como las arenas, como las estrellas en el firmamento.
El que te maldiga será maldito y el que te bendiga será bendito. Y serás bendición a todas las naciones de la tierra. Mire, qué importante es, hermanos, qué importante es el no hacer, sino creer por la fe y ser obediente a la palabra del Señor. A tal grado que vemos nosotros todo lo que Dios prometió a Abraham se cumplió, hermanos. Todo lo que Dios prometió a Abraham se cumplió. Lo bendijo Dios. A tal grado, yo le he dicho que cuando Él dice serás bendición en todas las naciones, es tal que nosotros somos por la fe también hijos de Abraham. Por eso es que el Señor dijo: te multiplicaré. Abraham no tuvo idea que esa obediencia le iba a llevar a tener hijos en la fe en estos lugares donde, hermanos, antes, hace miles de años, lo que habían eran leones, lo que habían eran montañas, pero ahora hay hijos de Abraham que le adoran al Dios de la gloria. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La obediencia. Por eso decíamos a manera de tema, el cielo se alcanza obedeciendo y no haciendo. Obedeciendo y no haciendo. O diríamos, las bendiciones también se alcanzan obedeciendo y no haciendo mi propia voluntad, y no viviendo para el yo, y no pensando que yo soy el estratega para la vida y que yo soy el que voy a salir adelante dadas mis capacidades. No, la Biblia dice, hermanos, si Jehová no edificare la casa, en vano edifican los edificadores. Si Jehová no guarda, hermanos, si Jehová no guarda la familia, es imposible que funcione. Todo proviene del Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Lo que tenemos que hacer, es decir, para que vayamos siendo coherentes con nuestra vida de fe, lo que tenemos que ir haciendo dentro de nuestro recorrido en esta tierra, hermanos, es no hacer. Usted no tiene que hacer nada. Usted, como yo lo he dicho, usted o yo, no voy a lograr mi salvación por méritos propios. Es imposible. Porque la salvación es inalcanzable para un hombre, hermanos, enfermo del pecado. La salvación es un don gratuito de Dios, que Dios lo da por su misericordia a los que por fe creen en esa salvación, pero que luego esos son obedientes a lo que el Señor les manda. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, hermanos, esforzarnos por ser obedientes. Porque como dije, la obediencia, por un lado, cuando nosotros empezamos a obedecer, estamos dando a entender que le hemos creído a Él. Y dicho de otra manera, que somos de Él. Pero luego trae lo que es el beneficio, hermanos, la obediencia, que Dios nos bendice en todas las áreas. Pero lo que tenemos que hacer es obedecer, y eso es lo que no hizo. Mire, hermanos, qué fácil. Si este hombre obedece, en lugar de estar pensando qué podía hacer para ser salvo, este hombre
hermanos, este hombre tenía y tuvo más bien el cielo a su alcance. Hay personas que tienen el cielo a su alcance, como fue en este caso de este hombre. Este hombre fue a hablar con el cielo mismo, fue a hablar con el dueño del cielo. Él fue a hablar con el dueño, hermanos, de la vida eterna. Y el dueño de la vida eterna le dio una orden. Le dijo: no tienes que hacer nada. Nada, no hay nada que hacer para que logres el cielo. Lo único que tienes que hacer es creer y obedecer a lo que yo te mando. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Creer. Pero, ¿qué es lo que dice? Mire el problema de no ser obedientes a lo que Él dice. ¿Qué es lo que dice? El versículo número 21 dice que le dijo el Señor: ven de lo que tienes y sígueme. El Señor no le está diciendo: vende y eso te va a servir para la salvación. No es eso. Ahí el Señor está haciendo un examen al que decía cumplir la ley. Y dice: y oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Mire qué triste, qué doloroso es esto, hermano. Que era sencillamente, es que no hay nada que hacer para ser salvo. Nada. Lo único que hay que hacer es obedecer a lo que el Señor nos manda. Si a mí me dice el Señor: deja eso que estás haciendo, lo que yo debo de hacer es obedecer a eso, porque Él está buscando mi bien, mi provecho. Si Él me dice, tienes que dejar esos pecados, yo lo menos que puedo hacer es, hermanos, obedecer. Si Él me dice: tienes que vivir para mí, no, por eso es que tú vas a ser salvo, porque vives para mí. No, ya eres salvo, pero tienes que obedecer para vivir para mí. Entonces este hombre tuvo la gloria en sus propios ojos, pero dice que oyendo el joven estas palabras, se fue triste. ¿Por qué? Porque no quiso obedecer, porque puso oídos sordos a lo que le dijo el Señor. Allá, hermanos, en Lucas habla que le dice: toma tu cruz y sígueme. Era de obedecer a la palabra. ¿De qué manera nosotros vamos a ser creyentes bendecidos? ¿De qué manera, partiendo que ya somos nosotros salvos, de qué manera vamos a ser nosotros bendecidos? La manera no es haciendo. Voy a hacer penitencia, voy a hacer esto que yo pienso que es lo bueno. No, obedezcamos, sencillamente obedezcamos lo que Él nos pide que hagamos. Si el Señor, a través de la Biblia, a través de la palabra, te dice que debes de dejar de estar en esa vida de fornicación, en esa vida de adulterio, en esa vida de odio, en esa vida de insatisfacción, el Señor te dice: reposa en mí. El Señor te dice: deja esa situación. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser obedientes. Damos un amén.
Lo que tenemos que hacer no es, hermanos, poner nuestras opiniones delante del Señor. Nosotros no podemos poner nuestras maneras que pensamos que son las ideales. Nosotros lo único que debemos de hacer para que nos vaya bien es obedecer a su palabra. Sé santo porque yo soy santo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ser santo porque yo soy santo, dice la palabra del Señor. Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿por qué yo voy a hacer lo contrario? Si hago lo contrario, estoy contradiciendo mi cristianismo o mi salvación. Estoy contradiciendo lo que estoy diciendo. Ya soy salvo, ya me salvó Dios por su gracia, pero tiene que coadyuvarse con la obediencia. Con la obediencia, no por lo que yo hago. En el caso muy particular nuestro es la obediencia. Hermanos, el mismo Señor nos da el mejor ejemplo. El Señor dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no hago nada si no es la voluntad de mi Padre. Yo estoy para hacer lo que el Padre me ha mandado hacer. Esa fue, hermanos, la forma como el Señor le oímos hablar durante su ministerio. A tal grado que cuando el Señor estaba, hermanos, a punto de ser crucificado, dice que él oró al Señor, le dijo: pasa de mí esta copa, Padre, le dice, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Pero como no hubo respuesta a la oración del Señor, que le decía: pasa, quítame esta angustia, yo no puedo, no resisto tomarme esta copa de veneno, de pecado de los hombres, pasa de mí esta copa. Pero como no hubo respuesta de parte de su Padre, lo que él terminó diciendo es: hágase entonces tu voluntad. La obediencia, hermanos, la Biblia dice: él fue obediente hasta la muerte. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él fue obediente hasta la muerte. Y muerte, dice la Biblia, y muerte de cruz. Pero ¿qué es lo que sucede en el caso muy particular de nosotros como iglesia? Hermanos, para que seamos coherentes con respecto a lo que ya decimos tener, que es la salvación, para que seamos coherentes debemos ser obedientes. Seamos obedientes. Eso sella, eso certifica que a la verdad ya tenemos lo que es esa salvación que Dios nos la ha dado gratuitamente, sin hacer nada. Eso certifica que yo he nacido de nuevo. Entonces, el trabajo nuestro, la lucha nuestra, porque hermanos, hay tanto que batallar en la vida del creyente, hay mucho que batallar. Tenemos que batallar con nuestras propias, hermanos, con nuestras propias influencias carnales. Nosotros tenemos que batallar con el mundo externo e interno. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Irnos a la palabra. Y si en la palabra encontramos, hermanos, lo que es las indicaciones del Señor, ¿verdad? Si en la palabra encontramos, y por supuesto, esto es lo que vamos, este libro es el libro de consejos. Este libro dice el Salmo 105 y 119, 105, es lámpara. Este libro es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestro camino. Aquí nos dice, hermanos, qué es lo que tenemos que hacer.
que nos manda de qué manera tenemos que vivir en la vida cotidiana, de qué manera tenemos que vivir en la familia, de qué manera tenemos que tener una relación estrecha con Él. Y lo que tenemos en este caso que hacer es obedecer, pero generalmente la gran mayoría, tal vez no sea el caso suyo o el mío, la gran mayoría, hermanos, siempre vamos en total desobediencia con lo que el Señor nos pide. Este hombre salió corriendo. No dijo, si es que yo lo que quería era hacer para lograr lo que es la herencia eterna. Yo lo que quería era hacer, pero el Señor le cambió todo y le dijo, no, lo que tienes que hacer, aunque acá no se lo expresa el Señor, pero eso es lo primario dentro de la vida espiritual, creer que yo soy el Salvador. Y este hombre no creía ciertamente que él era el Salvador, porque ¿de qué manera se acerca al Señor? Se acerca maestro. Lo estaba considerando como un hombre grande, como un rabino, como un gran rabino de los que muchos habían habido en Israel. De hecho, entró mal, tenía pretensiones eternas, pero no estaba bien ubicado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tenía, hermanos, buenas intenciones, tenía buenas ambiciones eternas, pero no estaba bien ubicado. Dicho de otra manera, creía y no creía. Yo creo sí, yo creo que Él es un maestro, pero no un salvador. Yo creo que Él es un maestro, maestro bueno. ¿Qué haré para alcanzar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer? Nada. Ningún pecador puede hacer nada para alcanzar la vida eterna. Nada. Aun cuando vendas lo que tienes, no puedes entrar al cielo. ¿Qué puedo hacer entonces si ya guardé la ley? Supuestamente, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Nada, nada. Lo que tendrías que hacer, lo voy a parafrasear de esta manera, lo que tendrías que hacer, le estaría diciendo el Señor, no es verme a mí como un maestro. Lo que tendrías que hacer de antemano es no verme o considerarme como un maestro, como es el caso que estás viniendo. De hecho, tendrías que considerarme como el Salvador, porque eso es lo que tendría que haberle dicho, Salvador Jesús y no maestro. Entonces, lo primero que tendría que hacer era reconocerlo como su Salvador. Y eso es el primer paso. Y el segundo paso es obedecer a lo que yo te digo. Sígueme. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Sígueme. Pero la Biblia dice que se fue triste en lugar de seguirlo. No obedeció. Entonces quiere decir, para ir concluyendo, que, hermanos, el meollo del problema siempre va a estar en la desobediencia. Ahí es donde va a estar siempre el problema. Siempre tratamos la manera de acoplarnos a un evangelio según nosotros creemos que es y debe de ser el evangelio. Siempre tratamos la manera de tener nuestro propio evangelio. Evangelio según yo creo. Yo pienso que así es el evangelio. Yo pienso que es de esta manera como yo debo de ser seguidor de Cristo. No es como yo piense, es como el Señor dice.
el Señor dijo: ninguno que me sigue y no tome su cruz no puede ser mi discípulo. Dicho de otra manera, hermanos, nosotros no debemos de guiarnos por nuestro evangelio según nosotros creemos que debe de ser. Debemos de guiarnos por el evangelio que está estipulado en la palabra. El evangelio del sacrificio, el evangelio de la cruz, el evangelio de la abnegación, el evangelio que dijo Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es el evangelio que nosotros debemos de vivir. Pero tenemos problemas, porque los desobedientes, los que no obedecen al evangelio del sacrificio, al evangelio de la negación, al evangelio del ya no vivo yo, el que no obedece, así de sencillo, no puede, hermanos, pretender entrar al cielo. Por ejemplo, usted y yo decimos: bueno, yo estoy en la iglesia, ya tengo tiempo de estar en la iglesia, pero ¿de qué manera estamos o hemos estado ese tiempo? ¿Obedeciendo o desobedeciendo? ¿Qué le ha dicho Dios que haga? ¿Le ha dicho Dios de alguna manera o de alguna forma? ¿Qué le ha dicho Dios que haga usted? ¿Qué le ha dicho? Le ha dicho, no una vez, sino muchas veces: deja eso, no vivas así, no vivas en la hipocresía. Nos lo ha dicho miles de veces. Nos lo ha dicho: no tienes que seguir viviendo de esa manera. ¿De qué manera? De esa manera artística, de esa manera hipócrita. Tienes que dejar, tienes que sincerarte, porque lo que Dios siempre, hermanos, va a apreciar y va a aceptar es la sinceridad de la obediencia. Hay personas, fíjese que dentro de las iglesias, dentro del campo de las iglesias, van a ser cantidades de personas que el día que venga Cristo, si fuera en este tiempo, son cantidades de personas que no van a poder heredar la vida eterna. Dicho de otra manera, somos cantidad de personas que se van a quedar. ¿Por qué? Porque uno de los pecados grandes que aparecen dentro de las Escrituras, hermanos, es la desobediencia. La desobediencia. La desobediencia es un pecado que nos descalifica para poder entrar al reino de los cielos. El caso de Saúl: a Saúl le dijo: Señor, hace esto. Así le dijo el Señor: hace esto, Saúl. Se lo dijo a través del profeta: anda, hace esto con los amalecitas, no me dejes vaca ni nada, hace esto. Luego que vino el profeta, le dijo: ¿hiciste lo que Dios te mandó? Claro que sí, le dijo. Y ese berrido de esa vaca que se oye por ahí, le dijo: son unas vaquitas que trajeron los soldados para hacerle sacrificio a tu Dios.
Y me imagino que se quitó el manto de enojado Samuel y le dijo: Dios no se agrada de cebos gordos, de animales, ni de lunas nuevas. ¿Está conmigo, iglesia? Dios no se agrada de eso, porque la desobediencia, Saúl le dijo a Samuel, es igual que la adivinación. Es decir, que la desobediencia es un pecado que no difiere de la brujería. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La desobediencia, que Dios te habla, te dice: cambia, casate con esa mujer, con ese hombre, deja de estar fornicando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Deja de robar. La desobediencia, Dios nos habla. Dios nos habla. ¿Y sabes qué pasó? Arrancó el manto, la capa, Samuel, y le dijo: Dios se ha buscado uno mejor que ti. Por eso le digo que el día que venga Cristo, varios van a tener muchas sorpresas. Porque aunque presumimos algunos que ya éramos salvos, pero no cumplimos el otro paso de vivir una vida de obediencia a lo que Dios. Hay cosas que no nos gustan, hermano. Hay cosas que no nos gustan, que están bien pegadas. Pero es importante ver a un Abraham que tuvo que dejar todo en obediencia, pero tuvo resultados. Entonces, en este caso, vemos a Saúl. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Saúl? Roto es tu reino. Y se alejó Dios de él. ¿Qué significa eso? El pecado de la desobediencia es tremendo, a tal grado que ya Dios no estuvo con Saúl, y por último ahí andaba detrás de los brujos buscando que hicieran limpias. ¿Ya? O sea que lo que tenemos que hacer esta mañana es concentrarnos que si ya tenemos la salvación, que no ha sido por méritos nuestros ni por lo que hayamos hecho, sino por la gracia de Cristo, ahora lo que tenemos que hacer es obedecer. Sencillamente obedecer. ¿Qué vamos a obedecer? Lo que te dice Dios que dejes de hacer, déjalo de hacer. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. No los conozco, porque no son las espectacularidades que nos dan la garantía del cielo. Es la obediencia por la fe. Es una vida de entrega. No es fácil. Caso de Pablo, el Señor le dijo: hijo, esta es tu tarea. Tenés que llevar el evangelio a todo el mundo. 30 años de ministerio. Y allá al final dijo: he terminado mi carrera, he terminado la fe, he guardado la fe. Por tanto, dicho de otra manera, cumplió obedientemente. La desobediencia es un pecado terrible. Y es más terrible cuando Dios te ha hablado, que debes de hacer esto, que debes de mejorar esto, que debes de cambiar esto. Y nosotros nos empeñamos y nos hacemos los disimulados. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados.